Dios le bendiga, mis amados. Amén. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad. Y damos gracias al Señor por esa victoria. Amén. Es maravilloso cuando nuestra fe prevalece. Amén. Vamos a entrar en esta noche en un nuevo capítulo, en un nuevo punto del proceso de la redención. Estamos estudiando el proceso de la redención y ya hemos visto varios. Y en esta noche, pues, vamos a entrar a la adopción. Amén, a la adopción. Es un tema verdaderamente precioso y yo espero que nos llene de regocijo. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12, que ya lo leyó nuestro hermano Dante. Mas a todos los que le recibieron, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no creen en Cristo son hijos de ira. Efesios 2:3. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque eres bueno, Señor, porque eres maravillosamente amoroso, insondable, inescrutable. Es tu amor, Señor, hacia los que son tuyos. Y la manifestación por medio de Jesucristo rompe todas nuestras paradigmas y comprensión, Señor, de la magnitud, de la grandeza de tu amor, Señor. Toma del carbón encendido de tu altar, pásalo por mis labios. Ayúdame, oh Dios. Ayúdame, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Tomen asiento, mis amados. Dice que una de las cosas que hemos estado viendo hasta aquí, que primeramente ha habido un llamamiento, ¿verdad? ¿Cómo se le llamamos nosotros? El llamamiento eficaz. Cuando hemos sido expuestos a esa verdad de Dios, de lo que Él ha hecho, y luego, por medio de su Espíritu Santo, se ha dado la regeneración. Esa regeneración que ha producido en nosotros vida espiritual. A ese proceso de la exposición del Evangelio, nosotros le hemos respondido con la conversión, porque ahí dice a los que han creído, ¿no es cierto? A los que han creído que Cristo ha hecho, y eso se llama conversión. Dios les ha dado la potestad. No éramos. La pregunta era, ¿qué éramos antes de ser hijos de Dios? O ser creyentes, o ser cristianos. Dice la Escritura en Efesios 2:3, y vamos, porque es importante que sepamos esto. Voy a leerlo desde el 2:2, ¿ya? Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvimos en otro tiempo según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto para mí ha sido algo que, hermanos, me ha ubicado bien, ¿no? Porque a veces cuando tú le compartes ahora a alguien la palabra o le hablas de las cosas de Dios y le dices, sí, para que seas un hijo de Dios, tú tienes que creer en Jesucristo. Dice, no, pero si yo soy hijo de Dios. ¿No te das cuenta que hay personas que como que si los ofendieras y les dices que no es hijo de Dios? Pero Jesús mismo
nos enseña, ¿no? Que eso así también creían los judíos, ¿no? Cuando él dijo que era hijo de Dios, ellos se ofendieron. ¿Cómo te atreves? Nosotros somos hijos de Abraham. Y él les dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. Y es fuerte, pues, porque definitivamente si hay un proceso y ha habido un plan de Dios para que lleguen a ser hijos de Él, ¿qué son los otros? Es una pregunta muy natural. Yo antes, cuando alguien me decía así, no le daba una respuesta verdaderamente correcta, porque yo le decía, bueno, son criaturas de la creación. Es suave eso. Son criaturas de la creación, han sido creados y son criaturas, ¿no? Tal vez era una respuesta bastante amable, pienso yo, pero la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia que hemos leído ahí en Efesios capítulo 2? Cuando andamos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, o sea, si vivimos según los criterios sociales, lo que nos dice la sociedad, lo que nos dicen los psicólogos, lo que nos dice la cultura, lo que nos dicen nuestros hábitos y costumbres, dice corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, ¿no? Satanás, que es el que rodea ahora, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Hay un espíritu que está operando en ellos. ¿Qué espíritu es? La desobediencia, ¿no es cierto? Entre los cuales también nosotros, y ahí Pablo aclara y le dice, nosotros también en otro tiempo vivíamos bajo las pasiones de nuestra carne, satisfacíamos nuestros deseos de la carne y de lo que pensábamos, ¿no? Y éramos por naturaleza, o sea, ¿qué es el hombre por naturaleza? Cuando no tiene la obra de la regeneración ni responde por fe con la conversión. ¿Qué cosa es por naturaleza? En su carne, un hijo de ira. Y buena pregunta que me dijeron, hermana, ¿por qué es hijo de ira? Me dijo ahora Melissa, ¿no? Y yo le decía, dice que es hijo de ira, ¿por qué? Porque estamos expuestos, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando un hijo es desobediente en su casa? Le dice, hijito, tú te levantas temprano, vas a poner el agua, vas a hacer esto ya, o por lo menos recoge tus medias, tiende tu cama y usted regresa y todo está como que usted no le hubiera dicho nada. ¿Qué es lo primero que hace? Da un grito, lo llama al cuarto y le dice, ¿qué te dije? Yo nomás soy así, ustedes no, ¿no? ¿Qué te dije que hiciera? ¿Por qué todo está como está? Eres un desobediente. Ay, 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 ay. Entonces, dice que opera en los hijos de desobediencia justamente no hacer lo que su padre les indica. Dios nos creó para Él, para su gloria y para su honra, y el hombre se complació en hacer todo lo contrario. Entonces no hay otra forma de llamarlo. Le llama desobedientes. Le llama hijos de ira. ¿Por qué? Porque Dios, con su justo juicio, ve que le ha dicho, no mates, no hurtes, no robes, no forniques, no adulteres, no hagas esto, y eso es lo que hace. Entonces, hijos de ira. Y eso tenemos que saber explicárselos bien, porque si de repente la persona entiende bien lo que es, va a sentir su necesidad de, oye, ¿y cómo arreglo esta situación? ¿Cómo arreglo esta condición? Entonces ahí, ¿no? Le puedes explicar el evangelio y le puedes decir que Dios ha abierto un camino nuevo y vivo para que podamos ser reconciliados con Dios. Por eso dice que a nosotros nos ha dado el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación. Ahí se entiende, pues. ¿Cuándo opera el aspecto de la reconciliación? Cuando hay dos personas enemistadas. ¿Quiénes son los que tienen que reconciliarse? Dos personas enemistadas. Y ahí entra la obra de la reconciliación. Entonces, bien, esto es importante, ¿no es cierto? Punto 1, antes éramos hijos desobedientes y hijos de ira. Si no estamos reconciliados con Dios, esa es nuestra situación legal delante de Dios. ¿Recuerdan que ha hecho la justificación? Nos ha puesto legalmente en la posición correcta con Dios. Hemos sido, ¿qué cosa?
perdonados y justificados. Ya no hay deuda, ya no hay rebeldía, ya no hay rebelión y se nos ha imputado la justicia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora nosotros tenemos un camino nuevo y vivo por el cual podemos llegar. ¿Eso en qué condición legal nos pone? Según lo que dice Juan 1:12, a los que creen, vamos a Juan 1:12, por favor. Esto deben saber explicarlo ustedes mejor que yo. Pero a todos los que le recibieron, o sea, a los que se les predicó el evangelio, a los que se les puso la obra de Cristo, a los que se le ha aclarado su condición en que están delante de Dios, que son desobedientes, que son hijos de ira, y ellos dicen, no, pues no hay forma en que yo solo me salve, necesito a alguien que me salve. Y veo que yo no puedo, y miro a Cristo y acepto. Cuando yo digo recibo, creo, y al creer me posesiono de lo que Él ha hecho a mi favor, lo recibo. Dice que me ha dado inmediatamente, el Señor me da el derecho, y es una posición legal nuevamente, de llegar a ser, no que soy ya, sino de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, los que creen en su nombre. Y dice el verso 13, para que no les quede dudas, que no nacieron de sangre. ¿Qué somos nosotros por naturaleza, por sangre? ¿Qué somos nosotros? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero ahora que hemos recibido y hemos sido regenerados y tenemos vida espiritual y que por la fe hemos creído la obra que Cristo ha hecho, ya nos ha dado otra vida el Señor. Dice que ahora ya no hemos nacido de voluntad de carne, ya no hemos nacido por sangre, ni de voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Aleluya. Ahora somos hijos de Dios por la voluntad de Él. Por eso dice, por gracia sois salvos, por la única y exclusivamente la voluntad de Dios. ¿Ya? Por eso fue necesario que Cristo también se hiciera carne como nosotros. ¿Ahora entienden eso? Porque ¿cuál era el justo pago que se merecían todos los que vivían según la naturaleza de la carne? La muerte. La muerte. Y Dios no iba a pasar por alto su justo juicio, porque si no, no sería Dios. Él tenía que hacer cumplir absolutamente su justicia. Y entonces, ¿quién iba a tomar ese lugar? Por eso dice el verso 14, y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Cristo, que estaba con el Padre en el principio, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él, hermanos, Él es el que tomó nuestro lugar para que la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Por su muerte, Él pagara el pago que era el justo pago del pecado, que era la muerte. Y por su muerte de Él, que era lleno de gracia y de verdad, también viniera la vida. Amén. Si por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida. ¿Cómo entró la vida? Pagando el precio de mi desobediencia y de mi rebeldía, que era la muerte. Ya por eso, el que está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una nueva vida. Pero esa nueva vida está vinculada a una relación profunda e íntima con Dios. Dios dice que ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Somos llamados hijos de Dios? ¿En qué sentido? En que ahora Él, ¿verdad?, nos ha hecho nacer de nuevo para ya no ser hijos de ira ni hijos de desobediencia, sino ser libres de obedecerle.
Pero hermana, entonces antes ¿cómo? ¿No era libre? No, porque eras esclavo del pecado. ¿No dice eso la palabra del Señor? Porque queriendo hacer lo bueno no lo hacías, hacías lo malo. Dice que ahora la relación que Dios tiene con nosotros es de padre a hijo. Hemos sido adoptados. Cristo Jesús, ¿verdad? Nació, se hizo carne, habitó entre nosotros. Él era el unigénito, el único del Padre. Nosotros somos hijos de Dios, no igual a Cristo, pero sí por adopción. Él es el único que es de Dios mismo. Pero nosotros, gracias a la obra que Cristo ha hecho, ahora hemos sido incluidos en la familia de Dios como hijos adoptivos. Y tenemos privilegios de hijos. No vamos a ver esta noche los privilegios, pero vamos a entender claramente qué quiere decir la adopción. Adopción es una acción de Dios mediante la cual tú pasas a ser miembro de su familia. Aleluya. ¿No les hace feliz eso? Antes éramos hijos de cualquier vecino. Ahora somos hijos de Dios. Pasar a ser de la familia de Dios. Seguramente que si a ustedes le dicen, ay hermano, lo han hecho de la realeza, lo van a hacer un loro, usted se emociona, ya no sabe qué hacer. Lo están haciendo hijo de Dios. ¿Usted se imagina eso? Hijo de Dios. ¿Sabe lo que eso implica? ¿Verdad que es una solemnidad cuando nuestra mente entiende? Y de verdad, hermanos, trae una tremenda libertad. Te trae una tremenda seguridad. ¿A quién puedes envidiar si eres hijo de Dios? ¿Quién podrías superar al Padre que tienes? Lo más terrible es la orfandad. Lo más terrible muchas veces es siempre una de las cosas que más se cita es la orfandad. Dice que cuando Cristo miraba a las multitudes, se llenaba de pena y de misericordia porque los veía como ovejas sin pastor, como alguien sin que los guardara, sin que los cuidara, sin que los protegiera. Habiendo Él creado un mundo y un universo para que sean cuidados y protegidos por su Padre, nosotros rechazamos y quisimos hacer nuestra voluntad, hacer lo que a nosotros nos parecía, en vez de someternos a un Dios tan amoroso y bueno. Y aquí, hermanos, la Escritura dice claramente, ¿no?, que cuando el hombre decidió pecar y apartarse de Dios, romper su comunión, su unión con Él, fue lo más terrible que pudo pasarle al ser humano, ¿no? En Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, vuelve al punto de Efesios 2:2, ¿no es cierto? Que la naturaleza de alguien que no tiene verdaderamente esa relación correcta con Dios es rebeldía, es desobediencia, es no hacer las cosas como las debe hacer. Pero el que viene a ser hijo de Dios, ¿verdad? El que ha aceptado por la fe a Cristo Jesús. Miren lo que dice Primera de Juan. A mí me encanta cómo lo dice Primera de Juan. Ya lo he enseñado ahí en la clase de los domingos, pero es la forma más linda que el anciano Juan nos puede decir cómo él se maravillaba en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad, dice él, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, una de las cosas que más debe explotar nuestra mente, lo que más debe llamar nuestra atención, lo que más debe hacernos sentir regocijo en nuestro corazón, hermanos, es que seamos hijos de Dios.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué insisto en que tú tengas esa claridad en tu corazón? Mira, ve, cuando tú eres hijo, tú sabes que te puedes aún portar mal, que puedes hacer alguna travesura, pero cuando hay esa relación de hijo, al menos los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos, aún con su cara de palo, se acercan a nosotros. Porque ¿saben qué cosa? Que vamos a tener misericordia. Y que si lloran un poquito, ya les perdonamos. ¿Sí o no? Hacen cosas que capaz, ¡ay! Si no fueran nuestros hijos, ¿qué no le haríamos? Pero como son nuestros hijos, ¿se dan cuenta? Hermanos, yo me regocijaba de esto en antes y de verdad que me tomé un tiempo para postrarme delante de Dios, porque era consciente que hay muchas cosas que yo he hecho en mi vida como creyente que no debería haberme comportado así por ser hija de Dios, y digo, Señor, y no me has desechado. Qué maravilloso es sentir que eres mi Padre, porque solo por ser Padre no nos rechazas, no nos desechas, no nos tratas de otra manera. Y esto dice, vamos a Romanos, la segunda parte que leyó nuestro hermano. Romanos 8, 12. Sí, dice, así que hermanos, miren lo que dice el escritor de Romanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. No somos deudores a la carne, porque el que nos ha salvado es Dios. Porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu que nos dio el Señor en la regeneración, nos dio vida espiritual, por medio de su Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son, ¿qué cosa? Guiados por el Espíritu de Dios, los tales, ¿qué cosas son? Hijos de Dios. Y dice, y no habéis recibido un espíritu de esclavitud. No, ya no es como, ay, no puedo dejar de mentir, o no puedo dejar de fornicar, o ya no, ya no eres esclavo, ahora eres libre, ahora tienes las fuerzas por medio del Espíritu de resistir contra el pecado. Y como decía en el curso que estamos estudiando, que el pabilo que humea, ¿no? Que algunas veces resistimos y fracasamos, pero no dejamos de ser hijos, porque Dios nos sigue perdonando. ¿O no? ¿Te acercas así a Dios como padre? ¿Lo ves así realmente como padre? ¿Te sientes hijo? ¿Te sientes hijo en momentos de angustia, de desesperación? Miren, cuando tú sientes a Dios como padre, es como cuando alguien es pequeño, ¿no? Y hay un río bastante caudaloso a tus ojos, pero si tu papá te toma de la mano y te dice, vamos a cruzar, tú no te asustas. Y si te asustas, te agarras bien de él, pero sigues ahí. Solo no te atreverías, pero como vas agarrado de tu papá, ¿qué es lo que nos inspira a un padre? Confianza. Sí, eso nos inspira a un padre. ¿Eso te inspira a Dios? ¿Eso te inspira a Dios? Porque si eres hijo, esos son los sentimientos que deberías tener respecto a Dios. Amén. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ¿cómo no pueden entender mi lenguaje? ¿Cómo no me pueden entender? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Porque si fuerais de mi Padre, porque los judíos que se creían que eran hijos de Dios, ¿no es cierto? Ellos se creían que eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la religión en el orden del día, pero se daban cuenta Jesús de que ellos no confiaban ni descansaban en Dios.
Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, ustedes, algo los impulsa, algo los motiva y quieren hacer lo que ustedes quieren. Pero los que son hijos de Dios, aunque no se inclinan, aunque ven que su carne quiere hacer lo otro, pero luchan, porque ya el Espíritu de Dios que está morando en ellos, ¿verdad?, les hace tener ese conflicto, esa batalla espiritual. Los hijos de Dios son los que siempre se tienen que mover entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu, batallar todos los días. Eso te da evidencia de que eres hijo de Dios, porque no te lanzas al pecado, luchas contra el pecado. Eso te da evidencia de que eres hijo de Dios. Mis amados, Pablo lo afirma, somos hijos de Dios porque el Espíritu de Dios está guiando a los que son hijos. Y ahora tenemos esta posición de hijos. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Dice, esto demuestra que estamos relacionados unos con otros. Por eso tenemos que ser sensibles, por eso es hermandad en la iglesia. ¿Por qué? Yo a veces, hermanos, hoy día me levanté pensando en Sharon, la hijita de la hermana Karin Condori. Me levanté pensando en ella, me levanté como a las 5:30. Yo no soy muy oradora, ¿para qué? Yo soy honesta, estamos acá en el altar del Señor. Pero me levanté, hermano, y me fui de rodillas. Tenía carga también por mi nieta, es verdad. Me puse a orar por mi nieta, pero de pronto Dios desvió mi oración por Sharon. Y después de un rato me acordé de Miguelito Cueva. Y me puse a orar, dije, Señor, no sé cuál sea su condición, no sé cuál sea la situación, pero es ese vínculo que Dios pone entre hermanos, ¿no? Ese vínculo que Dios te pone y de pronto te pone esa intercesión. Y hice las dos cosas. Llamé a la misionera Karin y le pregunté por su hijita. Y me dijo, hermana, la noté así como tensa, ¿no? Y me dijo, ella ha estado saliendo bien, me dice, pero de pronto hoy día y ayer he estado vomitando, se le ha hinchado el hígado, parece que debido a que le han dado esas cosas que le dan para que ella combata la enfermedad que ella tiene. Y los médicos dicen que están haciendo lo que pueden, está complicada, está haciendo ya 4 días fiebre, la hemoglobina bajó mucho, le han metido 8 dosis de hierro. Bueno, está ya haciendo un cuadro bastante difícil, hermano. Y de pronto le dije, estoy orando por ella. Hermanos, yo sentí en mi corazón el dolor que sentía mi hermana. Y cómo Dios nos tiene en ese vínculo de hermandad, de orar los unos por los otros. De orar los unos por los otros. Y viniendo del mercado me encontré con la hermana Pati, ahí está ella ahí. Le digo, hermana Pati, ¿cómo está Miguelito? Le digo, he sentido orar en la madrugada por él. Me dice, hermana, mire este muchacho. Digo, una gripe nomás y como ella me tengo que ir, como él trabaja en esas cositas de los barcos, ¿no? Arreglando los barcos y esas cosas. Tomó algo para que así nomás como que fuera un resfrío simple y se complicó. Y me dice, hermana, ya ha ido al seguro, ya le están poniendo unos antibióticos fuertes. Le dije, está orando por él, hermana, he tenido cargas. Gracias, hermana, me dice. Hermanos, somos una familia. Las cosas increíbles que tú puedes hacer cuando eres consciente que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Hay un vínculo más allá de la carne. Yo sé que cuando son nuestros hermanos carnales, ¿no? Sentimos, ay hermano, no sé, estuve preocupada por ti, es nuestro hermano carnal. O a veces nuestros hijos cuando están lejos, ¿no? Pero cuando es este vínculo espiritual, esta hermandad que Dios ha producido en nosotros, de que ya no somos uno con el otro, somos parte de un Dios, somos una familia en el Señor, esa hermandad que debe haber, de pronto gente que tú no ves, Dios te la trae y tú sientes orar, tú sientes clamar por esas vidas, por esas personas, porque somos una familia en Cristo Jesús. Cuando Dios habla de que somos adoptados, la enseñanza bíblica es que entiendas que eres parte de un cuerpo y que eres la familia de Dios. Que eres familia del cuerpo de Cristo, aleluya. Así que debemos considerar, amén, que somos hijos de Dios por medio de la fe
en la obra de Cristo Jesús, porque hemos creído y toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad ahora ya no está en nosotros mismos, sino que está en Cristo. Porque hermano, tú puedes venir muchos años a la iglesia y esto me pareció interesante. Escuché en la mañana sobre este tema al pastor Miguel Núñez y él dio un testimonio bien importante que yo lo he compartido algunas veces y que lo he escuchado, pero me dio más claridad, ¿no? Nosotros hemos escuchado muchas veces el testimonio de Wesley, ¿no? Que Juan Wesley, pues, John Wesley le dicen, pero en español es Juan, ¿no? John Wesley fue alguien cuya vida de creyente era mejor que muchos, pero a tal punto él era comprometido con las cosas de su fe como él creía, de que él se fue, creo que a Carolina, no, Carolina del Norte, algo así, a evangelizar. Salió de Inglaterra y se fue allá para evangelizar, pero dice que en el trayecto del viaje que él iba, hubo una tormenta terrible. Y él, por unos moravos que estaban viajando también junto con él se dio cuenta que él no era creyente. ¿Cómo dices tú eso? Alguien que había formado en la escuela teológica donde él estaba, la comunidad de los santos. Era el que mejor predicaba, era el que estaba yéndose como misionero y no era convertido. ¿Por qué él descubrió eso? Porque esos moravos, mientras estaba el barco así a punto de naufragar, cantaban y alababan a Dios, pero él estaba asustado. Es que cuando tú crees que la salvación es por las obras que tú haces, por lo religioso que tú eres, y no está tu confianza en la obra de Cristo, nunca pensarás que puedes hacer obra suficiente para alcanzar la gracia del Señor. Pero cuando tu fe está verdaderamente canalizada y sabes que no es por lo que tú eres, sino que todo es por la gracia de Dios, y si alguna misericordia has alcanzado es porque has creído que Jesucristo y su obra son suficientes para justificarte delante del Padre. Amén. Eso es suficiente. Eso es suficiente. La verdadera conversión se da en nuestra vida cuando sabemos que somos lo que somos y hemos llegado a ser hijos de Dios, no por obra alguna que hay en nosotros, sino porque Cristo Jesús ha satisfecho las demandas del Padre en la cruz. Y soy hijo por gracia, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Y si fue su voluntad salvarme, rescatarme, mostrarme la luz de Cristo en algún momento de mi vida, entonces nunca dejará de ser mi Padre. Porque una vez que eres hijo, aleluya. Una vez que eres hijo. Adoptivo, natural, pero eres hijo. Y si eres hijo de Dios, aun cuando te vengan situaciones en las cuales tú digas, así como esa broma que le hacían el día viernes a Benjamín, decía, no, tú has sido adoptivo, le decían, sí, ahora estoy confirmando, le decía. Y nosotros nos reíamos y su mamá se reía, ¿no? Porque el que es hijo es hijo. No importa las dudas que algunas veces nos sobrevengan, ¿no? Ay, que a él lo quieren más y a mí me quieren menos. De repente, si seré tu hijo. Y nosotros nos reímos. Qué tonterías está diciendo este muchacho. Así nos dice Dios. Cuando a veces nosotros nos ponemos a mirarnos a nosotros mismos, a mirar lo que somos o cómo actuamos o lo que pensamos, Dios se ríe, dice, si no fuera porque eres mi hijo, ay. Y a veces dice, pero ¿por qué me han venido tales pruebas? ¿Porque acaso el padre no corrige a su hijo porque lo ama? ¿Acaso el padre no corrige a su hijo porque lo ama? Dice que si él nos corrige es porque somos hijos. Más bien, cuando tú andas mal y no hay quien te corrija, de repente nunca fuiste hijo. Y ya el Señor dice, disfruta tu deleite, porque lo que te espera es la justa ira de Dios. Pero al que es hijo, Dios lo vuelve al carril, así vuelva cojo. Dice que Cristo Jesús nos ha hecho parte de su cuerpo. Él vino, dice Gálatas, vayamos a Gálatas capítulo 3. 23 al 26, por favor.
Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Nadie se puede salvar por la ley. La ley nos señalaba todos los pecados que cometíamos, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, para demostrarnos nuestra necesidad de alguien que pueda cumplir toda la ley, porque para nosotros era imposible, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois, ¿qué cosa? Hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando yo veo en mí, hermanos, alguna actitud que sé que no agrada a Dios, que sé que le molesta, me arrodillo y le digo gracias por Jesucristo, Señor, porque verdaderamente qué difícil es llegar a la completa obediencia. Si no fuera por la obediencia de Cristo no podría, Señor, ahora venir delante de tu presencia, porque en mi mente, Señor, hay tantas cosas que están dando vueltas, pero no es por obras, ya no es por la ley, es por gracia. Ayúdame, Señor, libérame, quítame verdaderamente estas cosas que no te agradan. ¿Se dan cuenta? Porque ya no tengo la acusación, sino que ahora tengo la confianza de que soy su hija. Y que aún cuando necesito corrección y quitar aún cosas de mi vida, vengo a Él porque Él es mi Padre. Amén. ¿Qué dice Mateo 7:11 creo que es? Si vosotros siendo malos, porque somos malos, ¿no es cierto?, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Si ustedes siendo malos dicen, ¿no es cierto? El Señor es fantástico, hermanos. Gloria a Dios. Ustedes que son malosos, pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas, le dan buenas cosas a sus hijos, ustedes que sí, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Pero ¿vienes en esa confianza de padre a hijo? O como veía Wesley a Dios como un Dios ahí exigente que pedía de él una vida de limitaciones, de prohibiciones, y si en algo fallaba la regla ya estaba haciendo ayuno, ya estaba haciendo oración. Es lo mismo que Lutero, ¿no? Creyendo que eran las buenas obras. Pero no, hermanos. No es que no hagamos buenas obras, pero ya no las hacemos en nuestras propias fuerzas, sino en las del Señor. Ya no es nada que nuestro esfuerzo humano lo produce. Ahora es la gracia de Dios en nosotros. Ya no nos gloriamos si hay algo bueno en nosotros, sino decimos es por gracia y misericordia. Él lo ha hecho, no yo. Pero cuando éramos religiosos, nos lo atribuíamos. Ay, como estábamos como los publicanos. ¿Qué hace este pecador aquí? Pero ahora no nos miramos a nosotros así. Sabemos que es nuestro Padre bueno. Amén. Que hemos venido a ser hijos. Hemos venido a ser hijos. Y eso debe llenarnos de gozo en esta noche y que Cristo, por medio de la obra perfecta que Él ha hecho, ha venido a ser nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor. Eso dice en Hebreos, ¿no es cierto? Hebreos 2:12. Está la mente funcionándome mejor, creo. A ver. Diciendo, ajá, sí, gloria a Dios, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Cada uno de nosotros, hermanos, somos parte de la familia de Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús. Ya vamos a ver toda nuestra herencia y eso lo vamos a ver la próxima semana, pero somos coherederos con Cristo Jesús. Eso debe traer una
Así que, dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué cosa? Para destruir, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Por eso se da cuenta, él vino para morir. Yo nunca entendí bien por qué le dijo a Pilato, hasta ayer, ¿no? Ayer que oraba y que decía, Señor, que me ayude con la clase de hoy día, que le dice, para esta hora he venido. Vino para morir. Vino para tomar nuestro lugar. Vino, esa es mi tarea. Estaban todos desesperados, preocupados, haz algo, sálvate. Ay, para esto he venido. Es duro y es difícil. Pero ¿acaso la copa que el Padre me ha dado de beber no le he de hacer para que muchos, acá está, dice, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado, ninguno de los que me ha dado lo pierdo, aleluya. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si eres un hijo de Dios, nada te apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque mira cuán grande amor. Cuando dice, mira cuán grande amor, quiere decir, no es un amor medible. Es insondable e inescrutable. Tú y yo no podemos entenderlo. A ver, los que son hijos, no darían un hijo de ustedes ni por su madre. Porque uno quiere mucho a su mamacita, ¿no? Pero a ver, si va a dar un hijo suyo por su mamá, no. Ya esa viejita, muérete, le dice. Por un amigo, menos. Y por un enemigo, hermana, no haga esa pregunta, ¿no es cierto? Pero Dios envió a su Hijo para que muera por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Si nos amó así antes de ser hijos, ¿se imaginan cómo te ama ahora? ¿Te imaginas cómo te ama ahora que te has reconciliado con Él? Insondable e inescrutable es el amor de Cristo y es el amor de Dios hacia los que son sus hijos. Amén, hermanos. Adoptados hijos de Dios, partes de la familia de Dios. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, oh Dios. Me he deleitado el día de hoy sabiendo que soy tu hija, Padre. Oh, mi amado. No hay orfandad, ya no hay soledad, hay esa seguridad de tomar tu mano en cualquier momento y saber que aunque pase por el fuego, aunque pase por las inundaciones de los ríos, puedo asirme de ti, Señor, porque Cristo ha hecho ese vínculo perfecto. Yo en Él confiaré, en Él confiaré. Él ha anunciado, Señor, en medio de nosotros el estado para mostrarnos como hermano mayor cuál es la conducta que a ti te agrada. Ayúdanos a honrarte y a ser dignos por medio de la obra de Cristo, de traer honor, gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Que en esta noche podamos irnos regocijados en saber que somos hijos tuyos, Padre, que nos has comprado a precio de sangre y que tu amor, la causa de esta adopción es solo por amor. Somos parte de tu familia. ¿Qué nos negarás tú? ¿Qué nos negarás tú, Señor? Si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué nos negarás tú, Padre amado, si andamos y pedimos conforme a tu voluntad? Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados.